Muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, con el profesor italiano Marco Olivetti. Bienvenido a México nuevamente. El profesor Olivetti pues, es asiduo profesor en el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral, amigo de México ya de hace algún tiempo. Nos da obviamente mucho gusto contar con su presencia en esta sala. Es profesor por parte de la Universidad de La Sapienza en Roma y actualmente se desempeña como catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Foggia en Italia. Nos acompañan también los maestros Xavier Soto Parrao, Aarón Alberto Segura Martínez, quienes junto con un servidor nos desempeñamos como secretarios de estudio y cuenta de esta sala especializada. El propósito de este encuentro pues, es entablar un diálogo con el profesor Marco Olivetti en relación a temas relevantes, sobre todo de derecho constitucional, formas de gobierno y ahora con el rubro de los derechos fundamentales o derechos humanos. Xavier, por favor. Sí. Doctor, al interior del sistema jurídico italiano, ¿cuál es la fuerza vinculante que tienen las determinaciones de la Corte Europea de Derechos Humanos respecto a las determinaciones que toman los jueces al interior del sistema? Es decir, los jueces italianos deben tomar en consideración la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte, la pueden citar, pueden estar dentro de sus argumentos o inclusive tienen una fuerza vinculante que va más allá. Sí. No, claro que eso es un tema que para nosotros cada día más tiene más importancia. Desde el punto de vista del derecho internacional del Consejo Europeo, el Estado italiano tiene la obligación de acatar las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Cómo ha organizado sus reglas de derecho nacional para que eso sea posible concretamente? Hasta 2007, la tesis prevalente, sea en la doctrina, sea en la jurisprudencia, era que el convenio tuviese en el orden jurídico italiano la misma fuerza de las leyes. Y en aquel contexto unos jueces habían intentado de hacer lo que usted decía, es decir, de inaplicar directamente leyes nacionales en contraste con la jurisprudencia de Estrasburgo. Pero era una posición minoritaria que al final no fue aceptada y la solución que prevaleció fue, con dos sentencias de 2007 del Tribunal Constitucional, una posición de mediación entre esos dos extremos que yo citaba. Es decir, de un lado entre una tesis según la cual el convenio tiene la misma fuerza de las leyes y la tesis según la cual los jueces tienen la posibilidad de inaplicar directamente las leyes que contrasten con el convenio. Es decir, que es una solución que se entiende bien considerando nuestro sistema de justicia constitucional. Entonces, cuando el juez está obligado a tomar en consideración la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y puede citarla en sus decisiones, tiene que interpretar las leyes de manera conforme al Tribunal de Estrasburgo. Pero cuando eso no es posible, porque la letra del texto, el sistema del normativo no permiten de solucionar el contraste entre la ley nacional y el convenio europeo y la jurisprudencia de Estrasburgo, no puede directamente inaplicarla, sino que tiene que plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la ley nacional en contraste con la jurisprudencia de Estrasburgo frente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que digamos que la jurisprudencia de Estrasburgo y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos son lo que en italiano se llama una norma interpuesta entre la ley y la Constitución, que es parte del bloque de constitucionalidad, pero que solo el juez constitucional, no los jueces comunes, pueden inaplicar una ley nacional por contraste con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ese contraste es prerrogativa, el juicio sobre ese contraste es prerrogativa del Tribunal Constitucional, que si llega a la conclusión que hay un contraste, declara inválida la ley nacional que contrasta con el Convenio de Estrasburgo. La declara inválida erga omnes, es decir, con efecto general. Pero al mismo tiempo el Tribunal Constitucional Nacional se reserva el poder de hacer una ponderación
entre la jurisprudencia de Estrasburgo y los demás bienes jurídicos constitucionales nacionales, de armonizar, digamos, la jurisprudencia de Estrasburgo con los principios y los valores de la Constitución italiana. Y cuando hace esto dice que utiliza el margen de apreciación nacional que el Tribunal de Estrasburgo otorga a los estados. Entonces utiliza un concepto del Tribunal de Estrasburgo en su perspectiva interna de derecho constitucional nacional. Ese es el equilibrio al cual hemos llegado desde 2007 en estos últimos 8 años, ¿no? Que es diferente de lo que pasa en otros estados europeos. Profesor, si se me permite, en relación con el margen de apreciación nacional, Sí. hay una postura doctrinal que sostiene que, de cierta manera, al hacer uso de esta doctrina, se pierde en la universalidad de los derechos. ¿Cuál sería su posición en relación con esta posición? Sí, sí, es una crítica que existe en el contexto europeo, pero claro que existe un margen de universalidad de los derechos, pero hay que ver hasta qué punto se puede hablar de universalidad por los derechos fundamentales. Es decir, el problema de Estrasburgo, de la jurisprudencia de Estrasburgo, es que tiene una tendencia a dar una interpretación muy extensa de unos derechos fundamentales y que entonces no se limita a identificar aquellos derechos que verdaderamente son universales, ¿no? Sino que da de los derechos universales que están en el convenio del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre, tal vez una interpretación tan gorda, tan extensa, que incluye esos aspectos que universales no son. Y entonces yo creo que el margen de apreciación nacional es el instrumento para, digamos, para evitar que se universalice lo que no es universal, porque la universalidad de los derechos humanos tiene que ser coordinada con el respeto de las diferencias culturales nacionales. Y bueno, si es universal la libertad de religión, no necesariamente es universal el principio de laicidad. Si es universal el derecho a la vida privada y familiar, no necesariamente es universal la regulación de detalle de la ley sobre procreación asistida. O si es universal el derecho a casarse, no necesariamente es universal que tenga que ser reconocido a parejas del mismo sexo. Por lo menos nunca ha sido interpretado así, ¿no?, en el pasado. Entonces, el problema es qué es universal de los derechos que todos consideramos universales, porque hay no sé si se puede llamar contenido esencial utilizando el concepto alemán. Seguro que hay en estos derechos una componente universal, que casi es derecho natural, pero hay márgenes de esos derechos que no son universales y el margen de apreciación nacional es una técnica para reconocer esto. Entonces, después, dicho esto, es una técnica que es muy flexible, pero también un poco arbitraria, aplicada caso por caso. Entonces, yo comparto la idea que este margen tenga un papel porque es una manera para evitar que Estrasburgo se convierta en el tribunal de derechos en Europa, mientras que es un tribunal de los derechos fundamentales en Europa que tiene que operar junto con los tribunales constitucionales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?, en un contexto plural y, como se dice hoy, muy frecuentemente multinivel. Entonces, un contexto hay que evitar de pensar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea como el Tribunal Constitucional de un Estado viejo estilo. No es así, ¿no?, en la práctica y también en su misión normativa. Sí, bueno, regresando un poquito al tema de la vinculación que tiene los jueces respecto de las resoluciones de la Corte de Derechos Humanos Europea, nos platicaba el caso italiano. ¿Qué otro tipo de ejemplos pudiera dar en la Comunidad Europea de formas de recepción de estas resoluciones? Sí, claro, hay formas diferentes, en el sentido que en unos países, de hecho, los jueces nacionales tienen el poder de inaplicar las leyes que contrasten con el convenio de Estrasburgo, con el convenio europeo convenio de Roma, y entonces con la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, como Francia, por ejemplo, como Holanda.
Entonces, en unos países hay este mecanismo que da más fuerza al juez y que permite un control más difundido de convencionalidad. Sin embargo, el riesgo en este caso, como la jurisprudencia de Estrasburgo no siempre es clara, tal vez es contradictoria, el riesgo es que cada juez dé su propia interpretación. Entonces que el principio de seguridad jurídica sufra una compresión excesiva. Y otra técnica que es muy utilizada es la de la interpretación conforme, es decir, el juez tiene que interpretar las leyes de manera conforme al a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Es una buena técnica si se utiliza con prudencia, es decir, si se utiliza la técnica de interpretación conforme cuando una ley interna puede ser interpretada de maneras diferentes. Y entonces estas diferentes maneras que el texto de interpretación que el texto permite, se elige la interpretación conforme a Estrasburgo. A mí no me parece una buena técnica cuando es como una tortura al texto de la ley para hacerle decir algo que sea conforme al texto de Estrasburgo, ¿no? Porque así se llama formalmente interpretación conforme, pero de hecho es una forma de inaplicación de la ley que contrasta con el Tribunal de Estrasburgo. En la práctica, tal vez la frontera entre un buen uso de la interpretación conforme y un uso excesivo de la interpretación conforme es una frontera lábil, ¿no? Una frontera débil que puede ser ultrapasada para los jueces en el caso concreto, pero cuando es utilizada según su función, como fue teorizada por la doctrina alemana del segundo posguerra, el concepto de interpretación conforme, es una técnica que puede también dar buenos resultados en términos de garantía sea de la seguridad jurídica, sea de la conformidad a la jurisprudencia de Estrasburgo. Uno de los problemas que plantea esa jurisprudencia es que es muy casística. Sacar reglas de esa jurisprudencia no siempre es un intento, una empresa fácil, ¿no? que se puede realizar de manera ordenada y respetuosa de la seguridad jurídica. Profesor, si se me permite, en relación con el sistema que tiene hoy el Consejo de Europa de prescindir totalmente de una comisión, sí. Cuando en el sistema interamericano, haciendo un poco un ejercicio de comparación, existe sí. esta institución que sirve como filtro sí. y que ha obviamente ayudado a, digamos, permear un poco los asuntos hacia la Corte Interamericana. Sí. ¿Cuál sería su opinión en relación con el funcionamiento actual del sistema europeo? Es decir, ¿fue una buena decisión que en 1998 se eliminara esta institución en aras de privilegiar el acceso directo, o cree usted que esta herramienta pudo haber sido útil para un poco disipar la carga de trabajo que tiene actualmente el Tribunal Europeo? Sí. Sí, yo no tengo una contestación clara a esta pregunta, en el sentido de que tengo muchas dudas, ¿no? Desde un punto de vista de hecho, creo que es difícil volver atrás, ¿no? Cual que sea la opinión, siempre la realidad tiene su fuerza y que no creo que sea posible volver atrás en comparación con el recurso directo. Pero creo que sí, que no soy tan seguro que haya sido una conquista. Quizá un sistema a dos niveles como el que existía antes habría evitado esa explosión del sistema de Estrasburgo en términos de número de casos y habría garantizado de toda manera la formación de estándares mínimos comunes entre los estados europeos, como ya pasaba antes de 1998. Pero bueno, en abstracto yo creo que no haya sido muy prudente este cambio, aun si es un sistema muy popular en la doctrina y en la cultura jurídica europea. De hecho, creo que es parte de la realidad de nuestro tiempo y hay que vivir con esta, ¿no? La solución al problema del número excesivo de casos se está buscando, aun si con mucha dificultad, con filtros de admisibilidad que intentan de reducir desde casi 60.000 nuevos casos que salen cada año a más o menos de 7.000 que son examinados en concreto con técnicas similares a las que existen en los países que tienen un recurso directo de constitucionalidad como Alemania o Austria o España o Suiza, esos tres básicamente, ¿no? Y creo que con el tiempo, con una buena jurisprudencia de este tipo, el
el asunto puede gestionarse, ¿no? Si el tribunal, de otro lado, resiste a la tentación de ser demasiado innovador y si estabiliza un poco más su jurisprudencia, ¿no? Evitando de ser un lugar de uniformación y aceptando de ser simplemente lo que el convenio le pide de ser, es decir, un mecanismo de garantía de una protección mínima común entre los Estados miembros del Consejo de Europa. Bien, pues ha sido un honor. Para mí tenido ha la sido un honor, oportunidad para mí. Gracias. de conversar con el profesor Marco Olivetti. Muchísimas gracias por estar presente aquí en la sala regional especializada. Gracias. Y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.